Lisandro Pérez Acevedo, cartagenero, ingeniero, fotógrafo, pajarero, cómo no. Pero debo decir, y vamos a conversar sobre eso, pajarero que en su casa de Cartagena, que me la imagino muy bella, con patios, aireada, fresca, tenían jaulas con aves silvestres enjauladas, como era usual en muchas de nuestras casas ancestrales, y ese es un tema que lo marcó mucho a él. Lisandro, bienvenido a esta entrevista con el Clarinero, muchas gracias por atendernos. No, Jaime, muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, muy a gusto de estar aquí contigo conversando un poco de mi vida. Gracias. Ya que te lancé al ruedo con el tema de las aves enjauladas en el patio de tu casa, háblanos un poco de eso, háblanos de cómo fue el origen tuyo, familiar, tus padres, qué hacían, cuál era el ambiente en tu casa, y arrancamos ahí, luego me vas hablando de tu educación. Vale, muchas gracias, Jaime. Bueno, como te contaba hace un rato, yo vengo de una familia, digamos, grande, mi núcleo familiar por parte de mi madre bastante grande, muchos tíos, muchos primos, por parte de mi papá lo mismo. Crecí en la, digamos, en la costa norte colombiana, en la ciudad de Cartagena, en donde desafortunadamente, de una forma histórica, las aves es un hobby para muchos tenerlas en jaulas, sobre todo las aves, digamos, aves silvestres. Y cantoras. Cantoras, aves de canto. Entonces yo no fui ajeno a eso, o sea, digamos, es una cultura muy arraigada en la costa norte. En mi casa no fuimos ajenos, mi papá tuvo aves en jaula, yo tuve aves en jaula, pero ya llega un punto o un momento en la vida en la que uno se da cuenta que, digamos, no es lo mejor, ¿no? Pero de todas maneras son experiencias que, siendo culturales y por lo tanto sobre las cuales no hacemos juicios, simplemente las cosas eran así, y eso tuvo y tiene muchas implicaciones, algunas más positivas, otras más negativas, no importa, dejan marca. Sí, dejan marca. Así es. Y entiendo que también tenías otro contacto con la naturaleza un poquito menos urbano. Háblanos algo de eso. Sí, a ver, mis dos abuelos fueron ganaderos, ya fallecidos ambos, fueron ganaderos, entonces yo tuve, digamos, una conexión con el campo y con la naturaleza desde muy chico, ¿vale? Para mí en vacaciones no había mejor plan que irme con mi abuelo a la finca de mi abuelo, ¿vale? Porque era la naturaleza, las aves, pescar, ¿vale? Caminatas por senderos, entonces eso desde muy pequeño estuve muy ligado a eso, y eso yo creo que alimentó en mí esa pasión, digamos, por la naturaleza y por las aves que hoy día tengo, que toda mi vida he tenido, digamos. Claro. Pero también, por otra parte, era una familia con intereses muy acendrados en temas culturales e intelectuales. Tu mamá es maestra. Sí, mi mamá, bueno, gracias a Dios, pues me dio una de las mejores mamás que uno puede tener en la vida. Mi mamá, una maestra de clase media, mi papá también un empleado de clase media, mi papá un poco más ligado al tema turístico en la ciudad de Cartagena, mi mamá en la docencia, una familia de clase media de 3 hijos, luchando por salir adelante. Eso para mí, digamos, representó una infancia muy bonita, una familia llena de mucho amor, mucho entendimiento, y bueno, ahí vamos todavía conservando ese tema de la unión familiar, con problemas como a toda familia, ¿no? Pero bueno, ahí saliendo adelante con todos los Pero temas. eso en gran medida explica que fuiste un muy buen estudiante, un muy buen escolar. Bueno, eso dice, ¿no? Yo realmente me autoclasifico como una persona comprometida con sus temas, ¿no? Como te contaba, yo empecé a estudiar desde muy niño, de hecho, un año antes de lo usual, y siempre nunca perdí, digamos, tiempo para arrancar mi nueva fase estudiantil,
y terminé el colegio, arranqué la universidad estando bastante joven. Yo me gradué a los 20, 21 años de la universidad, de pregrado. Y ya después de eso, pues, digamos, tuve otro proceso como tal en la vida, pero fue una persona muy aplicada, digámoslo. No, Pero antes que buen estudiante, una persona muy aplicada. Pero espero que hayas hecho algunas piratunas. No le vamos a preguntar a tu mamá, que podría hacerlo, a ver qué nos cuenta. Y tu papá me dice que trabajaba en el campo del turismo en Cartagena, ¿no? Sí, mi papá, una persona, digamos, totalmente diferente a mí, es una persona extremadamente amigable, le cae bien a todo el mundo. Tú lo conoces y a los 5 minutos ya te estás abrazando con él porque es una persona extremadamente encantadora, es una persona que se da mucho con la gente. Bueno, muy interesante esas dos vertientes, confluyeron, sí. Creo que generaron un buen río. Y ese río te llevó entonces muy pronto, muy joven, muy precozmente, por lo que me cuentas, a estudiar ingeniería. Sí. Estudié ingeniería civil en la Universidad de Cartagena. Creo que tuve una formación bastante, digamos, ligada al campo de la ingeniería, porque, digamos, en el colegio me gustaba mucho la física, la matemática. Tuve la oportunidad de estudiar mi bachillerato en el INEM de Cartagena, y el INEM tenía una enseñanza media diversificada. Claro. Entonces, claro, ahí digamos, tú podías irte por el tema agropecuario, por el tema académico, por el tema social, digamos, habían diferentes tipos de bachillerato. Hasta de sexto a octavo, todos veíamos lo mismo, pero en octavo tú tenías que tomar una decisión y era por qué camino irte. Claro. Y yo me fui por el camino, digamos, académico, bachillerato académico se llama. Pero básicamente es un bachillerato más enfocado a la ciencia, a las matemáticas, a la física, digamos, fue la línea que yo cogí. Entonces, cuando terminé el colegio, dije, ok, yo quiero pues estudiar algo asociado a las matemáticas o a la física. Y me inscribí en la universidad, en la UIS, Universidad Industrial de Santander. Y me inscribí en la Universidad de Cartagena. En la UIS me inscribí en 2 carreras, en la de Cartagena en Ingeniería Civil. En la UIS, en la Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Sistemas como segunda opción. Entonces, en ambas pasé, quedé dentro de los, creo que de los, no recuerdo ahorita, pero creo que dentro de los 5 primeros puestos en ambas. Y también pasé en la Universidad de Cartagena. Pero como yo era un niño, cuando eso, era prácticamente un niño, mi mamá no quería que yo me fuera tan lejos, que no te vayas por allá, que quédate mejor acá, y me llevaron a que yo estudiara ingeniería civil. No fue una decisión propia, yo creo que fue una decisión más de mis padres, ¿vale? Hoy día lo agradezco porque pues me encanta la ingeniería civil, vivo de la ingeniería civil y digamos me ha dado todo lo que hoy día soy. Y sí, empecé a estudiar en la Universidad de Cartagena en el año 1996. Me gradué como profesional en el año 2001 de ingeniero civil. Un hombre juicioso, un muchacho juicioso y un hombre exitoso. Eso lo iremos viendo ahora poco a poco. Pero interesante que seguía con algunas cosas vivas en su personalidad, complementarias o diferentes al éxito académico, porque aquello de los pájaros en la jaula le seguía tocando y empezó de manera espontánea, entiendo, a hacer algunas exploraciones de alternativa para los pájaros en la jaula. Cuéntanos algo de eso. Sí, de hecho, en Cartagena, digamos, uno de las especies más perseguidas por las personas que aman tener los pájaros en jaula es la Cicalis flaviola, que es el canario botón de oro, ¿vale? Es demasiado perseguido. De hecho, hoy día es muy raro encontrarlo en zonas urbanas, como es común encontrarlo a altitud de 1800, 1700, cerca de la ciudad de Bogotá. Allá hoy día, aun cuando lo encuentras, pues no es tan común como hace muchos años, ¿vale? Entonces, claro, todo el mundo quería tener el canario, porque el canario, pues el canto del canario, muy agradable, y si mi canario cantaba más que el otro, pues yo era mejor, ¿ok?
Entonces, digamos, estaba muy ligado a eso. Pero en algún momento decidí no tener, digamos, no cazar o comprar aves que hayan sido cazadas, sino empezar a tener cría de canarios en mi casa. Entonces hice un tema en el patio de mi casa, un nido grandísimo, ¿vale? Para poder, y hice un ecosistema dentro de ese espacio. Pero todo eso fue, digamos, permitir, un poquito espontáneo, sin prepararlo mucho, sin estudiarlo. parte de eso lo estudié, ¿vale? Ajá. Digamos, Claro, tienen claro, que qué saber. pena. Él estudia todo. Discúlpenme. No, o sea, digamos, claro, tienes que entender un poco cuáles son los comportamientos del cicalis para poder lograr una cría exitosa, ¿vale? Ujú. Y yo creo que todo eso pues lo estudié, lo puse en práctica y tuve éxito con el tema. Y era cría en libertad. Era cría en libertad, ¿vale? Ok. Con un entorno en el Ajá. cual pues es como cuando tú colocas digamos una cajita para que lleguen los búhos, Ok. y los búhos te llegan ahí y anidan Ok. ahí. Ok. Algo así. Ok. Pero digamos, también era un poco como que, ok, tienen crías, entonces tomo las crías y entonces ahora las tengo en una jaula, Ajá. ¿vale? Entonces, Ok. claro, seguía el proceso un poco Sí. variado, pero llegando a Sí. lo mismo. Entonces, Todavía. bueno, conozco a esa persona que es de la ciudad de Medellín, que también tenía el mismo concepto de tener las aves en cautiverio, pero también tenía ese concepto de, bueno, vamos a hacer un spot de cría para que los canarios se puedan reproducir acá. Pero esta persona tenía una visión totalmente diferente. Él estaba pensando a futuro, ok, ¿cómo podemos darle un cambio a esto? ¿Cómo Ajá. podemos reducir esa tendencia de la gente a tener aves en cautiverio? Ujú. Y esta persona me cambió por completo la forma de ver el tema de las aves en cautiverio. Yo llegué hasta cierto punto en el cual pues yo dije, no, ya este tema no puede seguir, y ya hace que unos 25 años ya, a partir de ahí ya nunca más tuve, digamos, aves Entonces en volvamos a tus estudios. Estudiaste ingeniería civil y te graduaste también muy pronto y te fuiste directamente a la práctica o quisiste seguir estudiando. ¿Cómo fue ese proceso? Vale, en la universidad, bueno, cuando uno estudia en la universidad siempre uno escucha a muchos compañeros como que, bueno, yo quiero terminar mi pregrado y inmediatamente voy a hacer una especialización. En mi caso no fue tan así. Nunca quise especializarme una vez acabado mi pregrado. Tenía un poco más la visión de que quería adquirir cierta experiencia y luego sí hacer una especialización. De hecho, hoy día tengo pues un MBA en dirección de empresas de ingeniería civil, pero que lo hice de 20 años después de haberme graduado, ¿vale? Ya tenía cierto bagaje, digamos, Ujú. en dirección de empresas, pero solo 20 años después de mi pregrado fue que lo hice. Creo que es más productivo inclusive que si lo haces recién graduado, porque digamos te vas a enfrentar a temas, a conceptos sobre los cuales no tienes mucha experiencia, Claro, ¿vale? claro. Pero entonces, en el momento que saliste, ¿conseguiste trabajo rápidamente? ¿Cómo fue esa? Inicialmente, después de mi pregrado, empecé a trabajar con un tío y con un primo, ambos arquitectos, Ujú. ¿vale? Tenían empresas pequeñas, constructoras, y tenían proyectos pequeños en la ciudad de Cartagena, y empecé a hacer pues empecé a trabajar con ellos en algunos proyectos en la ciudad de Cartagena. De hecho, inclusive antes de graduarme ya yo venía con un proceso con estos familiares. Pero este señor, que con todo lo que nos ha dicho, muestra tener como una claridad muy grande acerca de sus objetivos, de su futuro, tiene también sorpresas. Y resulta que después de esa primera experiencia con sus parientes, con sus tíos y sus primos, arquitectos en Cartagena, de pronto decidió irse para Cali a hacer música. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, Jaime, es una época interesante de mi vida. La música para mí es otra de mis pasiones. Toda la vida me ha gustado la música. Toco la guitarra, toco la flauta, y digamos en ese momento de mi vida me sale un proyecto en la ciudad de Cali para producir música, ¿vale? La idea era eventualmente, era una idea de un amigo,
y era, digamos, montar un estudio de grabación en la ciudad de Cali y empezar a hacer producción musical, ¿vale? El objetivo básicamente era mezclar ritmos modernos con ritmos autóctonos nuestros, ¿ok? Del Música del Pacífico. Pacífico, música de la costa, la champeta, ¿vale? Todos estos temas, digamos, asociados a nuestra Este señor identidad tan serio cultural. hace champeta. No, no tanto champeta, o sea, la idea nuestra en su No, momento... no se avergüence. No, no, ni más faltaba. La idea era como que, ok, vamos a darle un toque diferente a esto, Ok. ¿vale? Para generar una identidad, para generar algo que nos identifique, ¿vale? Que más que nos identifique que la champeta, la música del Pacífico y eso, pero digamos el objetivo era como que, ok, bueno, digamos el mundo se viene moviendo, en ese sentido venía el tema del hip hop, el reggaetón, el pop, el rock and roll, ritmos modernos, ¿vale? Entonces, ¿cómo asociamos o cómo mezclamos estos temas para, digamos, potencializar Ok. nuestra cultura, digámoslo así? Ujú. Entonces, claro, me voy a la ciudad de Cali, empezamos un proyecto con unos amigos, estuvimos aproximadamente poco menos de 2 años en la ciudad de Cali, pero luego de eso pues ya vuelvo y retomo mi senda de la ingeniería civil y me vengo a la ciudad de Bogotá nuevamente. Pero ¿por qué Cali? ¿Por qué Cali? ¿Por qué no Bucaramanga? O sea, Vale, ¿alguno de los porque amigos era de Cali? uno de mis amigos, que era la persona pues que tenía, digamos, el liderazgo del proyecto, es de la ciudad de Cali y tenía su domicilio en la ciudad de Cali. Y Cali era un epicentro un poco de este tema del boom de la nueva ola musical y de Ok. todos estos grupos musicales. O sea, había mucho Mm, material para trabajar ok, en la ciudad de Cali. ok, Entonces, por eso nos decidimos claro. por la ciudad de Cali. Y eso duró unos 2 años Más o aproximadamente. menos, unos 2 años aproximadamente. ¿Hubo alguna, qué te digo, inicialmente te fuiste con la idea de que de pronto eso podía ser una ruta definitiva en tu vida o desde el principio era solo una idea Me movió más la pasión, ¿vale? Me ok, movió más la musical? pasión musical, porque claro, era algo que de hecho me sigue fascinando mucho, Mm, pero era algo que me movía mucho en ese momento, ¿vale? Me movió mucho más la pasión, pero nunca lo vi como que, ok, yo me quiero dedicar el resto de mi vida a esto. mm, Yo tenía mi plan de vida, para eso estudié una carrera, ¿vale? Entonces yo dije, en algún momento yo tengo que retomar esto, ok. o sea, este paréntesis tengo que cerrarlo, como dicen por ahí, y Ajá. retomar un poco mi sendero de la ingeniería civil, que fue lo que eventualmente, digamos, me planeé como objetivo de vida. Pero esta ave libre, durante ese periodo en Cali, resultó enjaulado. Y su capturadora se llama Gracie. Sí, sí, a Gracie nos conocimos porque coincidimos con un amigo, digamos un amigo que hacía parte de nuestro proyecto. Mi amigo tenía una esposa y esa esposa de mi amigo tenía una prima que es Gracie. Entonces en alguna ocasión, en algún evento, coincidimos, nos conocimos y bueno, ahí empezamos una relación. No se diga más. Eh, entonces volviste, cerraste el ciclo de esa experiencia que debió ser muy interesante, Sí, y muy bonita. de producción musical y de fusión musical y demás, y decidiste volver a la ingeniería ya en Bogotá o volviste a Cartagena. Sí, digamos, volví a Cartagena, ¿vale? Pero fue cuestión de organizar un poco mis temas en Cartagena, ponle unos 2 meses, y luego ya me vine a la ciudad de Bogotá con un trabajo ya definido. O sea, ya tenía, digamos, una oferta laboral. Simplemente vine a Bogotá a una entrevista y cerré en ese momento una negociación y ya, eso fue todo. Me vine a la ciudad de Bogotá, en su momento Gracie, que la trae esa consideración, todavía seguía en Cali, ¿vale? Pero ya en ese momento pues hablamos. Yo creo que como dicen por ahí, uno conoce a la mujer que quiere para el resto de su vida y ese momento le llega a uno y creo que era ella porque ya lo tenía ya en la cabeza, yo quiero pasar el resto de mi vida con esta chica. Entonces ya Gracie toma la decisión de venirse conmigo a la ciudad de Bogotá. Ella prácticamente pues dejó todos sus temas en Cali y empezamos prácticamente pues una nueva vida en esta ciudad a la cual le debo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quiero Bogotá, me siento bogotano, quiero Bogotá como si yo hubiese nacido
aquí en la ciudad de Bogotá, le debo mi trabajo, le debo mis cosas, mi apartamento, mi familia, Claro, mis amigos, claro. se lo debo a la ciudad. Eso nos pasa a muchos. Yo Sí. también soy migrante temprano a Bogotá y también me pasa exactamente lo mismo, de que cuando me preguntan de dónde es usted, yo digo, yo nací en Cúcuta, pero soy bogotano, tengo muchos años de vivir en Bogotá. Y entonces llegaste a Bogotá y empezaste a trabajar otra vez en el campo de la ingeniería y ¿qué campo de ingeniería te dio la vida o buscaste? Cuéntanos un poco de eso. Vale, digamos yo empiezo a trabajar en una compañía, una constructora que en su momento se dedicaba a construir puentes bajo una tecnología específica que es la tecnología de voladizos sucesivos, puentes en voladizos sucesivos. Entonces yo empiezo un proceso con esta compañía. Yo arranqué, digamos, siendo el jefe de compras, ¿no? Mi función en la obra era comprar. Entonces, pues era tan bueno comprando que me sobraba tiempo. Entonces alguna vez, digamos, mi primer proyecto fue en el Meta, en Puerto López, cerca de Puerto López, sobre el río Umea. Estábamos haciendo un puente en voladizos sucesivos inmenso, de 350 metros más o menos, que cruza el río Umea. Entonces mi trabajo era en Puerto López, porque yo era trabajo de oficina, no tenía trabajo de campo. Okay. Entonces yo, digamos, en esta oficina era el gerente del proyecto, la secretaria de él y el jefe de compras, que era yo. ¿Ya? Entonces yo hacía todas mis cosas súper rápido y digamos, me sobraba mucho tiempo en el día porque decían, pues no tengo más, los requerimientos del proyecto salían del proyecto. Y si no había más requerimientos, pues yo tenía tiempo libre, ¿vale? Y un día de estos llega mi antiguo jefe, mi jefe en ese momento, a Puerto López y nos ve a nosotros allá relajados porque... Eso no es posible, no puede ser. Exacto, entonces claro, él dijo, no, esto no puede ser, ¿cómo así? Se van a partir de mañana para el proyecto. O sea, entonces con el equipo de campo, todos los días, porque el equipo de campo, digamos, también vivía con nosotros en Puerto López, pero todas las mañanas era el equipo de campo hacia el proyecto y los de oficina, pues nos quedábamos en la oficina. Entonces, claro, en ese momento, pues el tema cambia para mí porque ya me mandan a hacer mi mismo trabajo, pero en la obra. Entonces, fue un cambio, digamos, muy productivo para mí porque empecé a aprender mucho sobre el trabajo de campo. Y eso me ayudó muchísimo porque eso me permitió a mí crecer muy rápidamente, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, he dedicado casi que toda mi vida a la construcción de puentes en voladizos sucesivos. Hoy día, pues, tengo una posición totalmente diferente en la empresa donde trabajo, pero en su momento, pues, estuve mucho tiempo en campo, ¿vale? Viví aquí en Bogotá, pero estuve mucho tiempo en campo construyendo puentes por todo el territorio nacional. Y puentes de voladizos sucesivos. Los ingenieros civiles, que a propósito parece haber bastantes en Lao, no sé qué, sí. qué asociación hay entre la ingeniería civil y la observación de aves, probablemente tenga que ver mucho con el campo. Bueno, me perdí por un momento. Los voladizos sucesivos. Más tarde, después de esta entrevista, espero que Lisandro me explique un poquito de qué se trata eso. Pero no puedo dejar de asociar con que se volaba sucesivamente de la oficina también. Y que eso fue parte de su encontrar un camino. Supongo que en esos, hablando en serio, en esas vueltas al campo, en esas idas al campo, seguías con sensibilidad por la naturaleza. Sí, sí, de hecho, ese tema de la naturaleza pues nunca ha desaparecido de mí, ¿no? Siempre ha estado ahí implícito, eso nunca cambia, nunca cambia. Digamos, estuve en sitios muy lindos, que me arrepiento de no tener, por ejemplo, en ese momento tal vez una cámara fotográfica como la que tengo hoy día para retratar los momentos tan hermosos que pude ver con mis ojos, pero que no pude retratar en una cámara. Claro. Porque realmente, por lo menos el llano es espectacular. Maravilloso. Y la zona virgen del llano
es una locura. Claro. Es una total locura. Entonces, claro, nosotros estábamos expuestos a ver jaguares, osos hormigueros, de todo tipo de aves, de todo tipo de mamíferos, todos los días. Todos los días. Nosotros, digamos, de Puerto López al proyecto nos demorábamos 50 minutos en carro. Entonces eran 50 minutos de emociones viendo animales. A veces nos demorábamos no 50 minutos, sino hora y media, porque era pare. Porque vamos a ver tal animal. Claro. O pare porque mire qué animal está allá. Entonces fue un momento muy, muy, muy bonito realmente. Y por lo que me dices, probablemente no tenías una cámara muy sofisticada, pero ya estabas interesado en la fotografía, ¿no? ¿Ya había un interés en la fotografía? Sí, de hecho el interés en la fotografía nace cuando yo era un niño, podría tener 6, 7 u 8 años más o menos. ¿Por qué nace ese interés? Porque mi papá algún día llegó con una cámara fotográfica a la casa y me mostró la cámara, y yo cuando cogí eso con mis manos, yo dije, wow, ¿qué es esto? O sea, me pareció una cosa tan espectacular el hecho de que a través de una cámara podías tomar una foto y se imprimía en una película. Eso para mí era una locura total. Entonces, claro, mi papá yo creo que vio ese interés en mí por la fotografía, y en algún momento, poco después, él me regala una cámara que era un poco más básica de la que él tenía, pero que igual era una cámara fotográfica que le ponías un rollo y podías tomar fotografías. Entonces, a partir de ahí, para mí empezó la fotografía a ser digamos, algo que amaba, ¿vale? Solo hasta, ponle 2008, cuando ya, digamos, tenía solvencia económica y podía darme el lujo de comprar una cámara fotográfica por mí mismo, fue cuando ya, digamos, me metí un poco más en profundidad con el tema de la fotografía, ¿vale? Te estoy hablando de 2008. Ya estaba viviendo aquí en la ciudad de Bogotá, y lo que hice fue, digamos, ok, quiero comprarme una cámara fotográfica. Ya las cámaras de rollo habían pasado a un segundo plano, y ya estábamos con las cámaras DSLR, ¿vale? Okay. Las cámaras de espejo. Entonces yo decido comprarme una cámara de espejo, porque yo quería una cámara profesional, no quería una cámara compacta ni nada de eso. Entonces, después de que me compro la cámara, yo digo, bueno, ¿y ahora cómo le meto el tema bien? Entonces me empecé a averiguar y me encuentro con el Club Fotográfico Bogotá. Y yo dije, ay no, esto es lo que yo necesito. Entonces me vinculo al Club Fotográfico Bogotá y me encuentro con un grupo de personas que cada vez que hablo de eso me emociona, porque realmente le debo muchísimo a todo ese grupo de amigos que yo tuve en el Club Fotográfico Bogotá. Aprendí muchísimo de todos, muchísimo. Y fue un club bastante, digamos, una experiencia muy bonita, porque se adelantaban actividades como lo que hacemos nosotros en Lavo, que eran salidas a pajarear, allá eran salidas a tomar fotografías. Ajá. Entonces todos los meses teníamos una nueva salida, organizábamos una salida por mes. Y lo chévere era que la salida no siempre la organizaba una persona, sino que ahora le toca a 3 personas, okay, ahora a otras 3, ahora a otras 3. Entonces a mí me tocó organizar salidas fotográficas. O sea, ya había ahí ese concepto de voluntariado que tenemos tan acendrado en la AVO. Sí, total. Era un grupo muy parecido, con gente maravillosa, gente muy profesional, ¿vale? A la cual yo le aprendí muchísimo. Todo lo que le debo yo hoy día a la fotografía, todo lo que sé de fotografía, lo aprendí en ese grupo, ¿vale? Entonces fue un tema muy bonito, porque pues me permitió, digamos, avanzar un poco con todo ese tema de, digamos, de la fotografía en sí, aprender a interpretar la luz, aprender a componer, aprender a interpretar las situaciones de lo que uno ve en la calle. Entonces yo he pasado por mucho, desde fotografía de retrato, que me sigue gustando muchísimo, me gusta mucho la fotografía de retrato, fotografía de calle, también hice mucho fotografía de calle cuando estuve trabajando en la línea. Yo estuve en el proyecto del túnel de la línea, en los puentes, digamos, hice varios de los puentes que hay ahí en el cruce de la cordillera. Y cuando tú dices hice varios de los puentes, creo que todos entendemos de qué se trata, pero alguna no dejas marcada una huella, la mano, el pie o algo, el nombre. en el concreto, el nombre.
No se suele, No se suele hacer eso. Lo que dejan eso son los políticos, digamos. Eso sí, placa. La placa, sí, la placa del político. Óyeme, del momento. paremos un poquito sobre la fotografía, volveremos porque es un tema muy interesante y que sea el momento de hacer un pequeño paréntesis para decirte que al final de esta reunión, de esta entrevista, probablemente vas a conversar con César y con Lina, nuestros directores, productores, camarógrafos, utileros, que son fotógrafos también muy acendrados. Seguramente tendrán muchas cosas técnicas de fotografía que compartir. Pero volvamos un poco a tu desarrollo profesional. En algún momento te vinculaste con una compañía internacional y empezaste a tener una proyección internacional muy interesante. Dime algo al respecto. Sí, bueno, en 2015 yo trabajando en una compañía, una constructora, haciendo puentes, yo, digamos, ya llegué hasta un punto en el cual dije, quería dos cosas. Quería retornar un poco a Bogotá, ¿vale? Quería retornar a la ciudad, a mi familia, porque claro, estos temas de los puentes siempre es, yo trabajo fuera, retorno el fin de semana o retorno cada 20 días, entonces digamos estaba un poco alejado de mi familia. Tomo la decisión de renunciar al cargo que tenía en ese momento y de venir a Bogotá, digamos, ya a consolidar un poco más mi entorno familiar. Ya tenía una hija que tenía 5 años, yo quería ser parte de su crecimiento, ¿vale? Entonces tomo la decisión de renunciar. En ese momento me encuentro con un gran amigo, se llama Óscar Llamazares, es un amigo español, que en su momento era el director de Freycinet Colombia. Me encuentro con él, le comento la situación y él me dice, necesito que vayas a mi oficina porque quiero hacerte una propuesta. Entonces él me hace una propuesta para venir a trabajar a Freycinet. Freycinet no es la champaña Freycinet que muchos conocen. Freycinet es una empresa de ingeniería especializada que hace parte de una gran multinacional francesa, que es el Grupo Vinci. Grupo Vinci es un conglomerado empresarial francés que tiene muchísimas líneas de negocios, entre esos la construcción, ¿vale? Entonces, digamos, el Grupo Vinci tiene varias empresas aquí en Colombia, entre las cuales está pues Freycinet, que es la empresa de la cual hago parte hoy día, Soletanche, Menard, Six Sense. Hay varias, digamos, líneas de negocio que nosotros manejamos aquí en Colombia, entre esas las Freycinet. Entonces él me hace una propuesta, eso fue en 2015, empiezo a trabajar como director de producción de Freycinet aquí en Colombia y bueno, hace ya aproximadamente 4 años llevo la dirección general de la compañía como tal, pero súper agradecido, digamos, me siento muy contento porque claro, esto me ha permitido primero pues desarrollar mi vida profesional, me ha permitido también conocer muchas partes del mundo, digamos, porque al ser una multinacional pues claro, implica que le toque a uno viajar muchísimo, entonces eso me ha permitido, digamos, expandir mi conocimiento del mundo y visitar otros sitios, pajarear en otros sitios, de hecho también. Pajarear en otros sitios como por ejemplo en el lago Catuna en Panamá fotografiando un Nostramus sociabilis, si no fue, ¿no? Sí, el Nostramus sociabilis, el Snail Kite, con el que se ganó un premio muy importante. Sí, ganamos la primera posición del concurso de fotografía Agenda del Mar del año 2015, el año pasado, la última edición del concurso. Fue una experiencia, uno nunca sabe que va a ganar con una fotografía, ¿no? Es, digamos, una experiencia que para mí me marcó muchísimo porque, de hecho, como te contaba, no tenía pensado ir a ese sitio, fue un plan B. ¿Vale? Fue un plan B en una de mis últimas visitas a la ciudad. El azar en fotografía además es icónico, ¿no? Por decir algo, decir que el azar funciona, ¿no? Me parece haber oído alguna vez de grandes fotógrafos que dicen que una gran foto es producto de la técnica, de la deliberación, pero también del azar. Sí, señor. No sé si es así. Así es. Bueno, entonces, establecido ya que eres un ejecutivo de alto nivel, muy exitoso en el mundo internacional, cosa que además corresponde exactamente con las expectativas que tu mamá tenía y que tú asumiste desde muy
muy niño y muy joven. Volvamos un poco al tema de la fotografía y cómo de un momento, cómo llegaste de la fotografía a la observación de aves. Siempre te interesaron las aves, ya nos Sí. has dicho, pero cómo llegaste a la observación de aves un poco más Sí. estructurada, Bueno, por decirlo de como alguna te comentaba, yo hacía parte del Club Fotográfico Bogotá, eso me permitió expandir un poco mis conocimientos sobre fotografía y luego concentrarme en algunos tipos de fotografía de retrato, hice mucho fotografía de paisaje, fotografía nocturna, ¿vale? Pero en algún momento de esa experiencia dije o me propuse a mí mismo, quiero hacer fotografía de aves, en algún momento quiero hacerlo, ¿vale? Resulta de que en parte del grupo nuestro estaba Marek Grow, que creo que tú conoces. Marek, claro, algunos lo conocemos. Marek era parte del Club Fotográfico Bogotá, compartió con nosotros muchísimo Pajarero y fotógrafo de aves, muy bueno. Y Marek tomaba fotografías de aves, o sea, él en las salidas, él iba con su equipo de fotografía para aves y buscaba era las aves y era solo aves. Claro. Entonces yo dije, algún día quiero hacer eso. Y más o menos en el año 2018, 2017, 2018, me empiezo yo a dimensionar para hacer fotografía de aves, ¿vale? Entonces, claro, en ese momento, digamos, empiezo yo con el tema de fotografía de aves, pero era fotógrafo solo, como me dijo una vez Luz Helena, el fotógrafo solo. Entonces, empiezo a hacer fotografía por mi cuenta, iba a sitios por mi cuenta, pero digamos no estaba tan metido en el mundo de las aves. No conocía tanto el mundo de las aves, ¿vale? En uno de esos procesos visito yo la ciudad por un tema laboral, me tocó irme a la ciudad de Fusagasugá, estaba pendiente de un proyecto que estábamos desarrollando, teníamos algunas situaciones y tomé la decisión de quedarme unos 3 días en Fusagasugá. Entonces, como todo pajarero, pues siempre busca hoteles en zona rural y no dentro de la ciudad. Entonces encontré Verde y Agua, que creo que conoces. Conocemos bien el lago. Exacto. Y yo me quedo en este hotel 3 días. Para mí fue mágico porque pues es un sitio espectacular para las aves. Y en este sitio yo conozco a Jorge Basante. El primer día no lo conocí porque él no estaba allá, pero yo estaba, digamos, tomando fotos. El segundo día llega Jorge y estábamos nosotros haciendo fotografías y Jorge pues me estaba acompañando. Y en un momento Jorge pues saca una guía de ayerbe para consultarla, ¿vale? Estábamos viendo una especie y me dijo, no, espera un momentico, la buscamos acá. Entonces, y yo digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, claro, conozco yo la guía de ayerbe, en ese momento no recuerdo si era la primera o segunda edición, pero yo no tenía ni idea de que existía un libro como ese, como una guía donde habían todas las aves de Colombia. Entonces yo le dije a Jorge, ¿de dónde sacaste tú eso? Entonces Jorge me dijo, no, mira, lo puedes conseguir en la AO, ¿ya? Te voy a pasar un contacto para que hables, para ver si lo tienen y lo puedas comprar. Entonces me pasa el contacto de José Joaquín, ¿ya? Yo no sé si ustedes han oído hablar del concepto de predestinación, pero Marek Groth, Jorge Basante, José Joaquín, está predestinado, ¿qué vamos a hacer? Claro, entonces ahí empiezo a hablar con José Joaquín, me dice, sí tenemos la guía, de hecho nos llegó la última edición, vale tanto, si quieres para comprarlo puedes hacer esto, y de entrada me mete el gancho de la AO, me dice, oye mira, nosotros tenemos una asociación que hacemos esto y lo otro, de hecho tenemos una salida próxima si quieres inscribirte. ¿Cuál fue tu primera salida? Fue a Bosque Encenillo. Ah, maravilloso. Que queda aquí en sí, claro, una reserva, sí. La reserva Encenillo, exacto. Entonces, claro, yo dije, ¿cómo? De una, claro, sí, o sea, digamos ya no sabía que habían grupos de gente que se reunían cerca de Bogotá para hacer avistamiento de aves. Yo dije en ese momento, yo necesito eso es lo que yo necesito. Ok, desafortunadamente, como decía una antecesora nuestra en el mundo de la televisión abierta y obviamente en otro nivel, que era doña Gloria Valencia de Castaño, el tiempo en televisión es corto. También decía, mucho antes decía, lástima que no hay televisión a colores. Entonces estamos a punto de terminar esta entrevista, pero no quiero terminar sin pedirte, Lisandro, que nos cuentes un poquito sobre cómo has vivido tu experiencia en la AO y finalmente, ¿qué recomiendas, qué sugieres tú a la AO para que continúe este proceso en que estamos y que
¿Cómo lo ves, mejor dicho? Vale, bueno, la ABO para mí yo creo que ha sido sin dudarlo una de las grandes experiencias de mi vida, porque encontrar un grupo de personas en torno a un objetivo común que son las aves no es fácil. Yo he conocido varios grupos de avistamiento de aves, pero no he conocido un grupo tan cálido como la ABO. Yo siempre lo hablo. Mi hermano que recientemente es pajarero hace un par de meses, y está, mejor dicho, está sumergido en el tema. Todos los días me llama, mira el nuevo que encontré y eso. Entonces yo le comentaba a mi hermano, yo le dije, mira, yo no, cuando tenga oportunidad de una salida del lago te voy a llevar, porque no vas a encontrar un grupo tan cálido como este. La calidez del grupo, la forma como acogemos las nuevas integrantes, la forma como compartimos, es inigualable. Para mí es uno digamos, de los principales valores que tiene la ABO, ¿vale? Ahora bien, cosas por mejorar. Bueno, tal vez el tema de difusión. Creo que nos quedamos cortos con el tema de difusión. Creo que tenemos que trabajar un poco más en cómo podemos llegar a mucha más gente. Cómo podemos hacer ver a la gente lo que la ABO hace, que es muy valioso. Es muy valioso, ¿vale? Entonces yo creo que, digamos, definir estrategias que permitan de pronto mejorar el alcance, tal vez el uso de las redes sociales, que teníamos redes sociales, pero de pronto no tienen tal vez el alcance que deseáramos tener. Eso creo que, digamos, podría ser una herramienta extremadamente válida, pero que al final como herramienta hay que ver cómo la potencializamos para es algo que compartimos y que tenemos en mente los que estamos trabajando pues en este terreno dentro del AO, que somos muchos y con mucha convicción, con mucha dedicación, y pues confiamos en que nos vas a ayudar mucho también en eso, con tu experiencia y con tus recursos. Pero me voy a tomar un par de minutos más para plantear algo que me parece que es interesante dentro de la AO. Resulta que Lisandro hace parte de un club dentro de la AO que se llama el Harpy Team, el Team Arpía. No, no es el Harpy Team, el Flameus Team. Ah, el Flameus, tú eres el Flameus. Pero bueno, otra vez. Mencioné el Harpy porque es que ya hay dos o tres clubes, y es muy interesante porque son, sin abandonar la ABO y sintiéndose parte de la ABO e integrados completamente en el ABO, se generan grupitos con ciertos intereses más específicos. Y entonces está el Team Flameus, que es un grupo de pajareros ABO a quienes les encanta los búhos en general, las rapaces en general y específicamente el Flameus. Es un tema que dejo en este momento a consideración de toda la organización, porque es parte de un desarrollo interesante. Ya la AO es una organización bastante amplia, por eso el tema de comunicación como que señala y de difusión como señala Lisandro es muy muy importante, y eso no necesariamente tenemos que ser una organización monolítica, podemos tener grupos de interés y de identidades, pero manteniendo siempre este amor por las aves y por la organización y el trabajo voluntario. Despídete finalmente, Lisandro, a la cámara. Cuéntanos, ¿qué le quieres decir a la AO? Bueno, primero pues muchas gracias a la AO, a todo el personal, a todo el comité que ustedes lideran por esta entrevista. Me siento extremadamente halagado de poder colaborar en este proceso y en este proyecto tan lindo que ustedes están manejando. Simplemente agradecer por esta labor tan bonita con las aves, por digamos, por promover el cuidado de las aves, que para nosotros en un entorno, digamos, tan saturado hoy día es algo bonito, sobre todo con tantas especies que tenemos, digamos, en peligro en ese momento a nivel mundial, no solamente aquí en Colombia. Para nosotros pues una responsabilidad muchísimo mayor porque somos el país número 1 en especies. Hacer parte de eso creo que para mí es algo extremadamente valioso y muy bonito. Y para la AO es muy valioso tener gente como tú. Gracias. Muchas gracias, Jaime.